Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Bien, se escucha mejor. Buena tarde a todos. Espero que se encuentren bien. No sé si se escucha, creo que eso es muy importante. ¿Me puedes subir un poquitito? Sí, muy bien. Creo que suficiente para podernos comunicar bien. Bienvenidos a este taller de verdades de fe que hemos iniciado ya hace dos miércoles. Estamos por el tercer miércoles ya. Y en este camino de enseñanza, bueno, también es una oportunidad para mí, para estar con ustedes un momento, para verlos, para saludarlos, para saber cómo están. Es un espacio en el que como pastor, como sacerdote y como amigo también, para muchos de ustedes, espero que todos tengamos la oportunidad de compartir unos momentos. Estamos ya entrando dentro de lo que es las verdades de fe que hemos iniciado la semana pasada, ya con el credo, con los símbolos de la fe. La semana pasada terminamos lo que es la figura, el rostro del Padre, la acción del Padre. Y ahora vamos a entrar, para quienes tienen el catecismo en casa, en el 423. Y vamos a iniciar con el capítulo segundo, que es la persona de Jesucristo. Estará padrísimo este curso, espero que lo disfruten. Como a mí también me gusta mucho, sobre todo, abundar en la figura de Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues bienvenidos. Ustedes, está abierta aquí. Quiero agradecer los saludos y el gusto de vernos nuevamente. Marta, ¿dónde están? Araceli, Yadis, Patti, todos bienvenidos. Creo que es una buena oportunidad para reforzar y fundamentar nuestra fe en Jesucristo, y espero que la materia del día de hoy nos ayude a esto. Cualquier duda o pregunta, con mucho gusto lo podemos hacer. Vamos a invocar al Espíritu Santo para iniciar este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Bien, como les he dicho hace un momento, vamos a iniciar con las verdades de fe que giran en torno a la segunda persona de la Trinidad, y que es: creo en Jesucristo. Muy bien, vamos de una manera general, ustedes espero puedan verlo. De todas maneras, este material está colocado, se sube en la página de Parroquia Samara Saltillo, y ustedes pueden encontrarlo también en Facebook. El contenido de este taller pues es la verdad de que creo en Jesucristo como Hijo único de Dios. Y luego vamos a ver algunos títulos que son importantes. ¿Por qué le llamamos Jesús? ¿Por qué le llamamos Cristo? ¿Por qué le llamamos Hijo único de Dios? ¿Por qué le llamamos Señor? Esos son títulos que nos hacemos referencia a Jesús, pero tienen una razón de fondo. Después vamos a entrar a la verdad de Jesucristo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y la figura del Espíritu Santo. Después vamos a ver el Hijo de Dios, se hizo hombre, y aparece la Virgen María. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver la presencia de nuestra Madre Santísima, y después los misterios de la vida de Cristo. Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Preguntas, dudas, ustedes, yo aquí voy a estar, y me encanta que puedan ustedes podamos interactuar un momento. Bien, vamos a iniciar con el número 423 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este 423 no es el primero, pero nos habla sobre los hechos históricos de Jesús. Dice que el Hijo
el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, Juan 3, ha venido en carne, primera de Juan, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Y entonces nosotros confesamos, creemos que Jesús de Nazaret primero nació judío, es un dato histórico, de una mujer hija de Israel, en Belén, en tiempo del rey Herodes el Grande. También nos sitúa en el contexto histórico de este rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, porque dependía de Roma. De oficio carpintero, era el oficio como su padre José, muerto crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio. Todas estas expresiones que nos presenta San Juan, que nos presentan los evangelios, se pueden comprobar históricamente. Por lo tanto, hablamos de un Jesús histórico, que se puede comprobar los datos, no solamente con textos bíblicos, sino también con datos que son extrabíblicos, textos, libros, documentos del tiempo de Jesús, historiadores que nos hablan sobre este acontecimiento, sobre este personaje que nosotros llamamos Jesucristo. Pero también encontramos no solamente una parte histórica, sino también una parte bíblica de revelación. ¿Se acuerda que hemos hablado de cómo Dios desde el principio se ha querido revelar? Lo veíamos la semana pasada. La historia de la humanidad no es más que la historia de una revelación de Dios. Dios se ha revelado a través de la creación, se revela a través del hombre, se revela a través de acontecimientos, pero en la Biblia se revela a través de personajes, los profetas, los patriarcas antes, los líderes, los reyes, en fin, hasta que llega la plenitud de los tiempos. Y en esa plenitud de los tiempos envía Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Gálatas 4, capítulo 4. Al llegar la plenitud de los tiempos. Por eso, cuando Dios por su sabiduría quiso manifestarse, se encarnó. Y aquí tenemos los datos históricos, a tal grado que nosotros, nuestra fe en Jesucristo tiene por una parte un dato histórico, o sea, no es una fantasía ni una narrativa, no, es una realidad histórica, es real lo que creemos en un hombre, pero también tiene un aspecto de revelación. En este hombre Dios ha querido revelarse. Dios ha visto a su pueblo, ha cumplido las promesas y empieza nuevamente. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El bello prólogo de San Juan, que nosotros lo podemos encontrar en la Biblia, en el capítulo 1 de San Juan. Por lo tanto, nosotros tenemos esas dos realidades. Primero, si vamos a hablar de Jesucristo, podemos hablar en estas dos dimensiones: Jesús histórico y el Jesús divino, el Jesús revelado. Pero no podemos separar estas dos realidades como si fueran dos antagónicas No, son dos realidades que están íntimamente ligadas entre sí. Entrando ya en materia, porque Jesucristo es la buena nueva, por eso ustedes van a ver en el título siempre aparece la buena nueva, o evangelio, que es como se expresa. Y el evangelio, la buena nueva, es que Dios envió a su Hijo, movido por la gracia del Espíritu Santo y atraído por el Padre, se presenta. Y eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos y confesamos como Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesamos como Pedro que Cristo ha construido su iglesia. No es solamente una expresión, lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante
a través de esta reflexión. El cristiano, el creyente, creemos en esto, que Jesús es la buena nueva, que intervino el Espíritu Santo y que nosotros, a través de la presencia del Espíritu Santo, que se presentó a una mujer, a María, se encarnó el Hijo de Dios, y esto es lo que creemos y confesamos. Y por eso, en este que nosotros llamamos el Hijo de Dios, nosotros lo llamamos Cristo, Mesías y nuestro Señor. Lo vamos a ver un momento más. Sobre esta roca es nuestra fe y es lo que confesamos como San Pedro. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir a la fe en Él. Desde el principio los primeros discípulos ardieron en ese deseo de anunciar a Cristo. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 20. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y ellos mismos invitaban a todos los hombres de su tiempo a entrar en la alegría de esta comunión, de esta comunicación con Cristo. Las primeras predicaciones que nosotros tenemos, los primeros testimonios que nosotros tenemos, es precisamente esta, que Cristo, el Hijo de Dios, ha pasado entre nosotros. Los primeros cristianos es lo que expresan, y tienen la certeza de que después de pasar por la vida pública, ha entrado a través de la cruz al sepulcro y ha resucitado. Esa experiencia está viva. Esto es lo que predican, y esta experiencia de Cristo vivo es una oportunidad para entrar en una nueva forma de ver la historia. Le llaman una nueva forma de vivir, el hombre nuevo y el hombre viejo. Por eso, experimentarla en este taller no es solamente saber una verdad de fe, porque no venimos solamente a tener verdades como una doctrina, sino todas las verdades de fe nos tienen que inspirar para vivir una experiencia de vida, un estilo de vida. Y por eso nosotros vamos viviendo esta experiencia personal de Cristo. La buena nueva, es decir, Jesucristo, nace de un conocimiento amoroso. Este conocimiento amoroso es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar. Y evangelizar significa convertirse, transformarse en una buena nueva. Y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Por eso, para poder entender esta relación amorosa, hay una expresión que dice, pues todos pensamos, decimos y hablamos como con quienes compartimos la vida. Entrar en la dinámica de Jesucristo es entrar en una relación, en una amistad profunda. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos, dice el Señor. Cuando entramos a conocerlo a través de nuestro taller de una verdad, es entrar también en la posibilidad de fortalecer o iniciar, si no lo hemos hecho, una amistad profunda con el Hijo de Dios. Esta relación del Hijo de Dios nos lleva a descubrir que hay una forma nueva de sentir, porque no solamente tenemos una relación o una amistad, sino es una experiencia que está cimentada, fundamentada en el amor. Todos hemos tenido en algún momento una amistad que nos ha tocado nuestra historia. Nuestros amigos en algún momento nos han fallado. En algún momento, sin la intención, hubo una palabra que quizá nos lastimó, una actitud, una omisión, algo hubo que o se perdió esa amistad o se fortaleció también, pero quedó por allí una huella de ese momento tan doloroso. En la experiencia de la amistad con Jesús no existe esto. La experiencia de la amistad con Jesús es una experiencia donde no vas a estar expuesto o expuesta a que te lastimen. Y por eso está cimentada en el amor a Jesucristo.
no hay peligro, no hay amenaza, no hay ni siquiera la posibilidad remota de que esta amistad, esta profundización en su verdad pueda traer una consecuencia en ti. Por eso es muy atractivo la amistad con Jesucristo. Es una posibilidad para descubrir que verdaderamente hay una amistad que no falla. Y esa amistad que no falla, que es fiel, es más, no solamente es fiel, su ser expresa esto. Y es lo que vamos a ir descubriendo. Por eso, para poder entender a esta amistad, hay que descubrir cómo se le denomina, cómo se confiesa, cuáles son los, digamos, los nombres o títulos que se le presentan a Jesús. Cuando uno tiene una amistad, poco a poco el nombre de la persona pues lo grabamos en el corazón, pero también de la amistad nacen esas bellas oportunidades de ir más allá, y a veces tenemos la posibilidad de tener un cierto apodo, y los apodos no solamente es la burla del otro con un defecto, como los mexicanos somos expertos, sino también con unas cualidades. Jesús a sus discípulos los llama también de manera amorosa los hijos del trueno, a Santiago y a Juan. Al otro le llama el gemelo, al otro le llama, bueno, el mismo Simón le cambia el nombre, le dice piedra, tú eres piedra. Y así a Tadeo, que Tadeo no es un nombre, sino es una expresión de un hombre con un pecho muy grande, es decir, con un gran corazón. Pues nosotros también, cuando nos dirigimos a Jesús, lo podemos hacer de muchas maneras. Las más convencionales, podemos llamarlas así, las que están en la Escritura, son Jesús, le llamamos Cristo, le llamamos Hijo único de Dios y le llamamos Señor. Yo recuerdo cuando entré al seminario, que era muy pequeño, de las primeras veces que salimos a una parroquia, nos invitaron a cenar. Y me acuerdo cuando fuimos a esa cena, estábamos ahí conversando los seminaristas con la comunidad, y una señora nos dijo, éramos puros niños prácticamente, muchachitos, y nos dice, ustedes que están más cerca de Dios, que son seminaristas, y nos dijo, ¿qué significa Cristo? En ese momento yo no supe. No sé. Y mi realidad fue, híjole, ¿cuánto tengo que aprender? Y entonces, de las primeras expresiones que yo he tenido, es decir, le llamamos Jesús, le llamamos Cristo, y llamamos Hijo de Dios, ese momento de vergüenza me ayudó para romper con humildad y decir, hay mucho que aprender. Ojalá que tú, cuando escuches, ¿por qué le decimos Jesús? No solamente es un nombre. ¿Por qué le decimos Cristo? No es solamente una expresión. Cuando tú experimentes lo que hay detrás de estos títulos, entonces tú vas a entender la forma en la que te vas a relacionar con este Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Van llegando algunos? Bienvenidos los que van llegando. Todavía estamos a buen punto. Bien, y vamos a empezar por el primer título, que es Jesús. El nombre de Jesús, que fue en el Evangelio de Lucas, cómo se revela, cómo le dice, tanto en Marcos también, el capítulo 2, cómo tanto María como el mismo José, el ángel de Dios les dice que su nombre será Jesús. Y Jesús viene del hebreo, palabra, expresión de la historia de la cultura judía, significa Dios salva. Dios salva. En el momento de la anunciación, por lo tanto, el ángel Gabriel pone muy claro, el nombre de Jesús se le pondrá a este niño. Y no es solamente un nombre, es su identidad y su misión. No se puede separar. Hay una identidad y una misión, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 31. Según la expresión de Marcos, capítulo 2, el único que puede perdonar los pecados es Dios. Por eso, cuando hablamos de Dios salva, la salvación es el perdón de los pecados. Entonces hacemos esta relación.
Jesús, el Salvador, el que perdona los pecados, es Dios en esa relación, y Él es Jesús, el Eterno que ha tomado cuerpo, se ha encarnado y viene a salvar a su pueblo y a la humanidad de sus pecados en el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, Jesús, y en Él Dios recapitula toda su historia. Por eso, cuando nosotros pensamos en Dios y la misión, la voluntad de Dios es salvar a los hombres, Dios, esta forma de salvar a los hombres se llama Jesucristo, podemos llamarlo así. Por eso es un título en el que nosotros, y se manifiesta el poder que tiene el nombre de Jesús. Porque cuando pronunciamos Jesús estamos entrando en la dinámica, en el misterio de un Dios que nos está salvando. Por lo tanto, Jesús no es solamente una persona, es una acción, es una obra que Dios está actuando en este momento. Por eso, no hay bajo el cielo otro nombre tan grande que en el cielo o en la tierra que tenga el poder de salvarnos. No hay, en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres porque nosotros debamos salvarnos. Y esa expresión es la presencia de Dios. Por eso, vamos a ver, cuando hay perdón, está la expresión, la presencia real de Dios en Jesucristo. No es una suposición, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. ¿Se acuerdan de aquel paralítico cuando lo bajan y Jesús lo ve? Lo bajaron del techo y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este? Solamente Dios puede perdonar. Es Jesucristo. Y Jesús es el Salvador. Es decir, esa expresión es una acción. Por lo tanto, ¿por qué el nombre de Jesús es tan poderoso? ¿Por qué los espíritus malignos temen su nombre? Hechos capítulo 16. Y así encontramos 16, 19. En su nombre los discípulos de Jesús hacían milagros. Marcos capítulo 16. Porque todos los que piden, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Juan 15. ¿Por qué es tan poderoso pronunciar el nombre de Jesús? Porque al pronunciarlo no es un vocablo, no es una expresión, es una acción. Cuando hay perdón, en ese mismo momento es cuando nosotros podemos entender que hay una acción. Dios está salvando. Por eso, bueno, pues es la expresión de cómo vamos caminando nosotros en este momento. Vamos bien con el nombre de Jesús, por eso no hay nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2, capítulo 9. Esa es la expresión del Salvador. Por eso, cuando nosotros proclamamos, pronunciamos, reconocemos a Jesucristo, reconocemos una persona, por supuesto, pero estamos reconociendo una acción, que es el perdón de los pecados. Muchas veces nos preguntamos, ¿Dios condena? ¿Dios puede condenar? Y la respuesta es, ¿qué es Jesús? Jesús es Salvador. Yo no he venido a condenar. Va contra su propia naturaleza, contra su propia esencia, contra su propio nombre. Por eso Jesús es el Salvador, es la expresión, y Dios no puede haber contradicción. Dios no puede condenar. Y entonces hay personas que se condenan
Bueno, lamentablemente hay que pedir a Dios por esas almas que deciden libremente, porque es un acto también humano, deciden rechazar esta salvación. Por eso no es Dios quien condena, es el mismo hombre quien decide no participar de Jesucristo, es decir, de la acción salvadora de Dios. Hay quien se puede morir de hambre, teniendo el alimento delante de él, pero es porque decide no comer. Esa es la misma expresión. Tenemos a Jesús, el Salvador, el que perdona los pecados, y no dice si son pecados pequeñitos o grandes, no, es el perdón de los pecados. Por eso es contrario cuando Jesús, el que perdona los pecados, alguien lo confronta diciendo, es que mi pecado es más grande que Dios no lo puede perdonar. ¡Wow! Eso es soberbia, porque uno cree que tiene algo más grande que Dios, y no. Tendremos algo que Dios no tiene, que es el pecado. Pero cuando nosotros ponemos nuestro pecado en Dios, Él lo toma y lo transforma en gracia, en un espacio de santificación. Por eso es tan poderoso el nombre de Jesucristo. Los demonios no pueden con el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque se les está ofreciendo la salvación. Y entonces ellos se irritan al escuchar el nombre de Jesús, porque han decidido libremente no aceptar la salvación. ¿Qué les parece esto? ¿Habían escuchado algo similar? Está interesante, ¿verdad? Por eso, ante cualquier circunstancia, ante cualquier pecado, ante cualquier realidad, el nombre de Jesucristo rompe todas las ataduras, las consecuencias y la esencia del mismo pecado que lleva a la condenación. ¿Cuántos hombres y mujeres al final de su vida, después de una vida desordenada, mueren proclamando el nombre de Jesús? Bendito sea Dios, que en esos momentos la salvación ha llegado a sus corazones. Bien, así, si alguno quiere profundizar un poco más sobre el nombre de Jesús, los invito a tomar el catecismo. Y en el 432, 434, 433, ustedes van a poder encontrar allí este título de Jesús, pero esto es de una manera, creo que suficiente para entender que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, su nombre es precisamente el Salvador, el que perdona los pecados, y esa es la voluntad del Padre. Por eso es la expresión más cercana al Padre. La segunda expresión, título con la que reconocemos a Jesús es la de Cristo. Lo hemos escuchado, pues, con la que a mí me preguntaron qué significa Cristo. Bien, pues Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesiaj, que quiere decir ungido. Pasa a ser un nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. ¿Por qué significa esto? Bueno, pues en Israel eran ungidos, los llenaban de aceite, los empapaban de aceite en el nombre de Dios, los que eran consagrados para una misión. Y esa misión era el caso, por ejemplo, de los reyes, particularmente. Y ahí encontramos textos, sobre todo el libro de Reyes, el libro de Samuel, donde todos los primeros reyes fueron consagrados por Samuel el profeta, Saúl, David, y luego vendrá Salomón, y así. Todos eran empapados de ese aceite, consagrados, ungidos. También los mismos sacerdotes que se iban a dedicar al servicio del templo eran ungidos, y los profetas también eran ungidos. Por eso cuando Cristo es el ungido, porque es aquel que es un rey, es un sacerdote y es un profeta. Y así el Mesías debía ser ungido por el Espíritu Santo. Aquí guarden esta idea.
Jesús es el ungido por el Espíritu Santo. Esta expresión la vamos a ver más adelante, porque es la relación que tiene el Espíritu Santo con María. En esta relación vamos a descubrir por qué Jesús no se le puede llamar de otra forma más que el ungido del Espíritu Santo. Y Jesús cumplió esta triple función. Él fue sacerdote, ofreció su vida, fue profeta. El profetismo es esa capacidad para interpretar la historia desde Dios, el cumplimiento, y también fue rey. También aquí hay que tener en cuenta que este mundo, los criterios de este mundo, estamos en el número 12. La concepción del Mesías no corresponde a la que los apóstoles tenían. Ellos pensaban que el reinado de Jesús iba a ser el ungido de Dios, el rey de Israel. Pensaron que iba a ser un título de terreno. Por eso la mamá de los hijos del trueno permite, Señor, que un hijo se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, uno que sea de economía y el otro de la administración. Es decir, quería los mejores títulos, y los otros 10 se enojaron con la mamá y con ellos, porque también querían esos títulos. El reinado, el mesianismo, el Cristo ungido, no representa, no tiene las características de este mundo, no es un reino de este mundo. ¿Por qué? Porque el aceite era en tiempo de Jesús, todavía está el día de hoy, pero el aceite era un medicamento para las lesiones del cuerpo. Por eso, cuando se unge a un rey, se le está recordando que la primera obligación que tiene un rey es la de ser medicamento para su pueblo, para cuidarlos como el pastor, llevarlos a buenos pastos, protegerlos, cuidarlos. Jesús recupera este sentido de ser un Cristo, de ser un aceite. Por eso es un rey, y el rey no es solamente el que tiene una corona. A veces la iconografía y las imágenes nos llevan por un camino totalmente diferente. Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de aceite, es el aceite de Dios que viene a tocar las heridas de un mundo, de una humanidad que está lesionada. Y la primera lesión que tiene la humanidad es en su relación con el Padre. Los primeros padres, nuestros padres, Adán y Eva, se rebelaron, fueron conquistados por el mal porque los confundió con la mentira, y se rompe esa relación entre la humanidad, entre el hombre y Dios. Por eso Jesús es el medicamento que viene a restablecer esta relación que se había perdido. Por eso es el Cristo, y responde así a una manera en la que se le llama en los textos bíblicos. Muy bien. Vamos bien hasta aquí. Bien. Ahora hemos dejado ya el título de Cristo, que es el ungido. Sabemos que está lleno de aceite, es el aceite de Dios. Y bueno, pues en Antioquía a nosotros también nos identificaron como cristianos, dice Hechos de los Apóstoles. Y cristiano no significa otra cosa más que ser del mismo grupo, de parte de ese Cristo. Y no es un título, es una responsabilidad. Si Cristo ha venido como aceite de Dios a tocar las miserias y los dolores del mundo, así también el cristiano está llamado a ser Cristo, es decir, a tocar las miserias del mundo. El pecado se toca con misericordia, el desnudo con el vestido, al enfermo y al preso con la visita, al hambriento con los bienes.
Por eso el cristiano está cimentado y es la expresión de Cristo. Somos aceite de Dios. Y por eso nosotros no podemos tocar la herida de alguien para infectarla. Sería absurdo que el medicamento que se nos ha dado para una enfermedad sea contradictoria, sea peor que la misma situación que ya vivimos. Por eso cuando un cristiano se suma a la crítica, a la falsedad de lesión a la dignidad de una persona, está tocando al otro, pero no para sanarlo, ayudarlo a restaurarse, sino para lesionarlo más. Es un anticristo, es decir, esa expresión no está ayudando a la salud de los demás. ¿Cómo vamos hasta aquí? Llevamos ya el título de Cristo. Por una parte, Jesús, y por otra parte, ya lo hemos dicho. Vamos también a Jesús, también se le llama como el Hijo único de Dios. Estamos en el 441 del Catecismo. Este título de Hijo único de Dios se le da en el Antiguo Testamento a los ángeles. Así se les llama, Hijo único de Dios. También al pueblo elegido, al pueblo de Israel, a los descendientes del pueblo de Israel, a los judíos, a sus reyes. Este título, Hijo único de Dios, significa una relación íntima. Cuando un papá le dice a su hijo esto: hijo, hay una relación de paternidad y de filiación. El padre lo ama como hijo y el hijo lo ama a su padre. Esta experiencia es la que habla de una intimidad que no se puede suplir. Y por eso Jesús es llamado el Hijo único. Es lo que cambia, porque puede ser hijo de Dios, pero cuando se llama Hijo único de Dios, se reconoce, y esta expresión Jesús la reconoce en algunas ocasiones en los textos bíblicos, se presenta como el Hijo de Dios. En el Sanedrín, por ejemplo, cuando se le preguntan los acusadores: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: ustedes lo han dicho, yo soy. ¿Sí? Habla de una relación, es Dios Hijo, una expresión, el yo soy Dios, pero también reconoce que es Hijo, es la segunda persona. Y entonces esto es lo que provoca. Ya mucho antes él se designó como Hijo de Dios, porque él conoce al Padre, y entonces va manifestando esta relación en la que